He apuntado que tiene una asíntota horizontal en menos infinito. Entonces tenderá a pegarse a ella de esta forma. Porque sabemos por el signo que la función está por debajo del eje. Aparte, cuando hemos estudiado la asíntota horizontal nos ha dado 0 menos, porque era 1 partido menos infinito. Eso significa que tiende a 0 pero por valores negativos. Entonces es por debajo. El menos infinito hace referencia a menos infinito de x. Es decir, una asíntota horizontal igual a 0 en menos infinito podría ser o así o así. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sabemos que lo hace por debajo. Por el signo y porque nos ha dado 1 partido menos infinito, que por eso se escribe el 0 con el menos s arriba, es decir, encontraremos valores, si le sustituimos menos 10, encontraremos valores del tipo menos 0,00001 y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podría existir una asíntota oblicua en el otro lado? Podría ser. Es raro que coexistan en una misma función una asíntota horizontal por un lado y una oblicua por el otro lado, pero podría ser. Entonces, ya que en más infinito no hay asíntota horizontal, nos preguntamos si hay asíntota oblicua, que es de la forma y igual a mx más n, en donde m será igual al límite cuando x tiende a más infinito. Aquí tenemos que precisar más infinito porque estamos distinguiendo claramente los dos infinitos de la función partido por x. Entonces eso tiene que dar un número real distinto de 0. Límite cuando x tiende a más infinito de la función x por e elevado a x partido por x. Se van las x. Y el límite de e elevado a x, cuando x tiende a más infinito, es e elevado a más infinito, que es más infinito. Por lo tanto, no hay asíntota oblicua. Tendría que haber dado un número, y un número distinto de 0, además. No hay asíntota oblicua. Vamos con la información de las derivadas. ¿Vale? Se coge la función, se divide por x, se simplifica y tiene que dar un número real y distinto de 0, cosa que no ha hecho. Información de las derivadas. Venga, es un producto. Primera derivada. La derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. E elevado a x se queda igual en cualquiera de los dos casos. Sacamos factor común y se nos queda 1 más x por e elevado a x. ¿Qué hacemos ahora con esa primera derivada? La igualamos a 0. Y prima igualado a 0. ¿Qué quiere decir? 1 más x por e elevado a x igual a 0. De nuevo es un producto de dos expresiones igualado a 0. Una de ellas tiene que ser 0. O 1 más x es igual a 0 o e elevado a x es igual a 0, lo cual es imposible, por lo que hemos comentado ya, sigue estando dibujada ahí arriba. La función e elevado a x nunca llega a tocar el valor 0. Nunca da como resultado 0. Yo le puedo sustituir 0, e elevado a 0 es 1, es este punto. Pero no puedo sustituirle ningún número que haga que el resultado de e elevado a x sea 0. En cambio obtenemos de aquí arriba x igual a menos 1 y entonces tenemos un candidato, póntelo, posible, máximo o mínimo. Posible, máximo o mínimo. Y hacemos la tabla de monotonía, que es el crecimiento y el decrecimiento. No sé tú, pero yo odio el ruido.
estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Entonces, una cosa, hemos usado el menos 1 porque es el que ha anulado la primera derivada. Usaríamos también aquellos excluidos del dominio, que en este caso no hay ninguno. Sustituye un valor anterior a menos 1, menos 2. E elevado a menos 2 es siempre positivo. Menos 2 más 1, negativo. Negativo o menor que 0, la función decrece. Y ahora de menos 1 más infinito sustituimos el 0 mismo. 0, 1, elevado a 0 es 1, da positivo. Crece. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que x igual a menos 1, por haber anulado la primera derivada, estar en el dominio y haber cambiado la monotonía, es un mínimo local o mínimo relativo. Es un mínimo local. Eso, x igual a menos 1. Te lo puedes escribir aparte. En menos 1 tenemos un mínimo. Si quieres saber la imagen hay que sustituir aquí y es menos 1 por e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 es 0,36 o por ahí. Pero vamos, ahí ya habría que afinar con la calculadora. E elevado a menos 1, 0,36, sí. Sí. Cambiado de signo porque es multiplicado por menos 1 es pues menos 0,36. Entonces da un valor muy pequeñito. Cuando la x vale menos 1 y vale menos 0,36 y tiene un mínimo. Y tiene un mínimo ahí. Entonces eso me cuadra. Eso me cuadra que venga la asíntota, ahí tenga un mínimo y luego venga y pase por el 0,0. Me cuadra. Vale, tenemos la tabla de la monotonía y ahora la información de la segunda derivada. La información de la segunda derivada que va a ser... Vamos allá. Ánimo. Una cosa que ayuda cuando uno está por los suelos es el café. El café es algo maravilloso. Pero claro, tampoco se puede abusar de él. Quiero decir que si te acabas de tomar uno, no te vas a tomar otro. Incluso aunque uno quiera mantenerse despierto o una cosa así. Toda la noche quería decir. Pero bueno, el café ayuda, siempre. Segunda derivada. Tomamos la primera derivada y la volvemos a derivar. Esta es la primera, esta es la segunda. Derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, 1 más x, por la derivada de la segunda. Sacamos el elevado a x, factor común. Y se nos queda 1 más x, elevado a x, que se queda en 2 más x, elevado a x. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Saco el elevado a x, factor común. Ahí tenemos la segunda derivada. La igualamos a 0 para estudiar posibles puntos de inflexión. Y eso significa 2 más x por e elevado a x igualado a 0. De nuevo estamos ante una función factorizada, o 2 más x es igual a 0, con lo cual x igual a menos 2, y ahí tenemos un candidato a punto de inflexión, o e elevado a x es 0, lo cual es imposible. Entonces me cuadra también. Me cuadra también porque si la función viene pegada al eje, la función tiene que venir así, con este tipo de curvatura. Entonces, si encuentra un mínimo en algún punto intermedio, tiene que cambiar el tipo de curvatura. Eso es seguramente lo que va a suceder.
Entonces en menos 1 tiene un mínimo y en menos 2 tiene un punto de inflexión. Luego lo que haré cuando lo dibuje será exagerarlo para que se vea. Lo exageraré para que se vea, pero quedará una cosa así. Quedará una cosa así. De todas formas, me estoy lanzando un poco a la piscina. Todavía no hemos comprobado que x igual a menos 2 es punto de inflexión. Lo tenemos que comprobar con la tabla de curvatura y la información o el signo de la segunda derivada, donde ponemos los valores que han anulado la segunda derivada y los valores que no están en el dominio, que en este caso no hay ninguno. Y esto es el signo de la segunda derivada. Los intervalos son de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. Entonces, de menos infinito a menos 2, nos vamos a la segunda derivada que está aquí. Sustituimos menos 3. E elevado a menos 3 es siempre positivo. Menos 3 más 2, negativo. Negativo. Y la función es lo que yo llamo convexa. Si sustituyo, por ejemplo, el 0, da 2 por e elevado a 0, que es 1, da positivo. Y la función es cóncava. Entendiendo todo el tiempo convexa y cóncava como lo hice. Convexa, cóncava. Entonces menos 2 resulta ser un punto de inflexión, porque ha cambiado la curvatura de la función. X igual a menos 2 resulta ser un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Pues viene por aquí pegada al eje, aquí cambia la curvatura, ahí tiene un mínimo, pasa por el 0, 0 y se dispara. En menos 1 tiene un mínimo, en menos 2 tiene un punto de inflexión. Pasa por el 0, 0. En x igual a menos 1 tiene un mínimo, ahí se supone, me ha quedado un poquito desplazado, pero bueno, no se pueden hacer maravillas. En menos 2 tiene un punto de inflexión, antes es convexa, después es cóncava, y ya es cóncava para siempre. Cuadra también con la tabla de la monotonía, decreciente hasta menos 1, creciente después. No hay simetría de ningún tipo. Y esa es la función. La e elevado a x hace valer su peso para los positivos. Lo que pasa es que al estar multiplicada por x, pues ha sufrido una transformación en la parte negativa. Quiero decir, aquí tenemos e elevado a x y aquí x por e elevado a x. Podemos ver el efecto que ha hecho multiplicarla por x. X por e elevado a x, que es la que acabamos de estudiar íntegra. Vamos a hacer e elevado a x partido por x, la siguiente. E elevado a x partido por x, sí, porque ahí ya hay problemas con el dominio. Siempre que hay problemas con el dominio, siempre que aparecen asíntotas, las asíntotas condicionan mucho por dónde va a tirar una función. Entonces es interesante estudiar funciones que tengan asíntotas. E elevado a x partido x será interesante porque e elevado a x presenta ella sola una asíntota horizontal, luego se anula el denominador, que eso es candidato a asíntota vertical, y ahí ya tenemos bastantes cosas con las que jugar. Como digo, será la siguiente. Estoy con el run de que quería decir algo. Sí, quería decir algo importante. El criterio de la segunda derivada para la determinación de los máximos y mínimos. Entonces, tenemos que x igual a menos 1, hemos deducido que era un mínimo local por la tabla de monotonía. Pero también lo puedes averiguar sustituyendo la segunda derivada. Si te vas a la segunda derivada y sustituyes menos 1, menos 1 es un valor que anula la primera derivada. Por eso se convirtió en posible máximo o mínimo. Menos 1 anula la primera derivada. Por eso fue un posible máximo o mínimo. Lo dedujimos viendo que primero era decreciente y luego creciente.
Vale, es un mínimo. Pero también lo podemos deducir yéndonos a la segunda derivada y sustituyendo. 2 menos 1 por e elevado a menos 1, que nos da 1 por e elevado a menos 1, que es 1 partido e. ¿Esto qué es? ¿Positivo o negativo? Es una división entre números positivos. Positivo. Por lo tanto, es un mínimo local. ¿Vale? El criterio de la segunda derivada es aquellos que te hayan anulado la primera derivada, los sustituyes en la segunda, si dan positivos son mínimos, si dan negativos son máximos. Ya que teníamos delante la primera y la segunda derivada y nos acordábamos del punto y lo hemos podido calcular con facilidad, pues no está de más verlo. ¿De acuerdo? Lo digo porque para otro tipo de ejercicios no haremos tablas de monotonía y sí que utilizaremos esto. Entonces, para que te vaya sonando, porque ya lo he dejado caer en algún otro vídeo, pero quiero insistir en ello. Muy bien, pasemos a otra.